en esta sesión. Gracias por acompañarnos en esta sesión de H Integro del Grupo Vetus, relacionado con el sistema de Compact Nóminas, pero enfocados a un tema que es la PTU, el reparto de utilidades. Y es un mecanismo que calculamos, que determinamos solamente una vez al año, y por eso vemos necesario volver a repasar cómo se realiza este proceso desde su marco legal hasta también cómo utilizarlo principalmente en el sistema de Compact y nóminas. Es un proceso algo complejo que requiere tener mucho detalle de la información, y para eso el sistema de nóminas nos ayuda a que si llevamos y cuidamos durante el año toda la administración de la nómina, toda la captura de relevancias que vayan sucediendo durante cada una de las semanas o quincenas, como son cambios de salario, incapacidades, faltas, retardos, permisos, llevarlos dentro del sistema de nóminas en su ambiente de administración, pues lo que va a suceder es que nos va a facilitar mucho estos procesos, como es el PTU y como el que hacemos en diciembre cada año, que es el relacionado con el cálculo anual. Todas las empresas en su área de nóminas siempre tienen este tipo de dificultades en el cálculo, porque son cálculos que hacemos solamente una vez al año, pero el sistema de nóminas de CompaKey nos ayuda realmente a llevar todo esto. Entonces, el día de hoy vamos a validar cómo es este proceso. Vamos a precisamente a identificar los pasos que ustedes necesitan llevar a cabo en este proceso de PTU en el sistema de CompaKey Nóminas conforme a la normatividad vigente. Ese es el objetivo, que ustedes al finalizar la sesión se lleven esto. Y tenemos esta agenda o este listado de temas a cubrir, el que yo les voy a compartir en un inicio de este breve marco legal de la PTU, y posteriormente los voy a dejar con mi compañera en H Integro, Marlene Valdés, quien es asesora certificada de Compact E, para que nos vaya llevando ya cómo se maneja todo esto dentro del sistema. Si ustedes conocen a alguien de su empresa o algún conocido que maneja el sistema de Compact y nóminas y no tiene el conocimiento de qué más se puede hacer en el sistema, les pedimos que le inviten a que vea estos videos, a que asista a estos cursos, a que vea nuestro canal de YouTube y vea nuestras plataformas, porque aquí puede aprender y facilitarle el trabajo, facilitarle la vida, ahorrarle tiempo y poder tener cálculos más precisos y más rápidos y poder realizar su trabajo de una mejor manera. Entonces, estos son los temas que veremos, las consideraciones previas, el proceso del cálculo de PTU de CompaKey, y eso ya lo verá mi compañera Marlene Valdés dentro del sistema. Vamos a ver el breve marco legal de la PTU. Y déjenme decirles que de la PTU, que es la participación de los trabajadores en utilidades de las empresas, que es un derecho constitucional, muchos extranjeros cuando vienen a invertir aquí a México se extrañan de esto, se extrañan que esto exista. Entonces es uno de los puntos que nosotros en nuestra asesoría tenemos que considerar desde un principio, informarles y que tengan conocimiento de esto, de que el 10% de las ganancias, según la base fiscal, va a tener que ser distribuido durante el año. Y requiere cierta planeación porque sabemos que las utilidades no son precisamente flujo de efectivo. A veces la autoridad eso cree, que si tú tienes una utilidad de 1 millón de pesos, pues es flujo de efectivo que tienes en tu cuenta bancaria al cierre del año. Y no es cierto. Lo que determina las bases fiscales, principalmente las personas morales, es una base de vengada que no necesariamente tiene que estar cumpliendo con lo que es el flujo de efectivo, y eso complica que a veces ya para llegar al momento de la distribución del PTU tengamos el recurso para cumplir con esto. Entonces es algo que requiere un tipo de planeación financiera. Si seguimos avanzando en el tema, pues nos vamos a dar cuenta de en dónde está precisamente fundamentada este derecho que tienen los trabajadores, que es en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
precisamente en el artículo 123, apartado A, fracción 9, y en la Ley Federal del Trabajo. Ahí es donde está definido que tiene que haber un reparto de utilidades. Fíjense, ninguna de estas leyes habla de cómo pagar o cómo calcular el impuesto sobre la renta que le corresponde a cada una de las personas. Aquí lo que marca la Constitución Política y la Ley Federal del Trabajo es cómo se va a determinar, cómo se va a distribuir esta PTU. Si seguimos avanzando, podemos ya darnos cuenta de cómo se distribuye o cómo se define ese monto a repartir. Y de una manera fácil podemos explicar que se divide en dos bolsas. El monto de la PTU se divide en dos bolsas, 50% y 50% del monto a repartir que sale en la declaración anual. El 50% se reparte en base a días trabajados del personal y el 50% en base a los salarios devengados del total de la gente. Por lo tanto, podemos decir que va a haber un monto a pagar por día trabajado y un monto a pagar por peso devengado de salario. Entonces, no voy a irme a leer el detalle que viene en el material. Quiero irles explicando de dónde sale toda esta base, porque algunas personas todavía no entienden por qué tenemos que pagar esta PTU y cómo se distribuye, cómo se hace el cálculo. Hay ciertos topes legales, ya que tenemos esa bolsa dividida en dos, que es el 50% por salarios y 50% por días. Ahora hay que sacar cuánto le corresponde a cada persona, pero hay ciertos topes. Por ejemplo, los trabajadores de confianza, si tenemos mezclados trabajadores de confianza y no confianza, donde se entiende que los trabajadores de confianza tienen más salario, se topa el salario al de mayor monto de la gente no sindicalizada, perdón, o gente de operación al 20% del salario. Si la persona que está en la parte de la operación, el más alto, recibe 30,000 pesos, pues bueno, el monto que vamos a considerar de sueldo de tope para los de confianza va a ser 30,000 pesos más el 20%. No forman, no participan directores, administradores y gerentes generales de las empresas en este reparto de utilidades. Y últimamente, en el año 2021 y en el año 2024, hubo una reforma. Están dando un límite también a la PTU, donde se indica que a cada trabajador le va a corresponder una PTU que va a estar limitada al promedio de la PTU de los últimos 3 años o a los 3 meses de salario de esa persona. El que le salga más favorable es el que va a resultar para esa persona. Entonces ya tenemos aquí unas restricciones. Ciertas personas no pueden participar. Si hay personas de confianza y no confianza, o sindicalizados y no sindicalizados, se va a topar el salario para que no haya tanto margen en esa bolsa de salarios, tanta diferencia, a un salario equivalente al más alto de la gente de operación más un 20%. Y el monto que resulte ya de PTU de cada persona va a ser o 3 meses de salario o el promedio de los últimos 3 años de distribución de la PTU, el que resulte más favorable al trabajador. Así es como se va a determinar entonces lo que le corresponde a cada persona. Fíjense cómo si nosotros manejamos esta información en el sistema de Compact y nóminas, podemos ir viendo las cantidades de salarios devengados durante el año que te va a dar el informe, el sistema de Compact y nóminas, y también la cantidad de días trabajados. Te la va a dar el sistema, porque si registraste ahí las incapacidades, las ausentismos, pues te los va a descontar y va a ser más justa la distribución entre el personal. Ya entrando en temas fiscales, lo que estábamos viendo ahorita era el tope, el marco legal de por qué se tiene que pagar la PTU y qué límites hay. Entramos a temas fiscales en el impuesto sobre la renta, de cómo cada una de esas personas pues tienen que pagar, como tienen un ingreso, pues tienen que pagar un impuesto sobre la renta, les corresponde. Ya hay una exención de 15 UMAS. 15 UMAS a las que tiene derecho a exentar y no pagar impuesto sobre la renta toda persona que reciba PTU.
según el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Si seguimos avanzando, por favor, Marlene, si seguimos avanzando, vamos a darnos cuenta también que el artículo 96 de esta misma Ley del Impuesto sobre la Renta nos dice que los retenedores, o sea, los patrones, cuando repartan el PTU, van a retener el impuesto sobre la renta y se va a considerar como un pago provisional de los empleados. Recuerden que todas las empresas hacen un cálculo anual de todos sus empleados si tienen menos de 400,000 pesos de ingresos durante el año, incluyendo todos sus conceptos, para hacer su cálculo anual, o cada empleado al tener más de 400,000 pesos de ingresos anuales tiene que hacer su propia declaración anual. O sea, no es el ISR definitivo. Esto a veces es complicado explicarlo a nuestro personal de planta en las empresas. Es complicado explicárselos, pero hay que hacerles ver que el impuesto sobre la renta es un impuesto anual, de enero a diciembre, y que se va pagando o que van recibiendo cada quincena, cada semana, y el impuesto que les quitan es provisional. La suma de todo esto requiere hacer un cálculo anual, porque es un impuesto anual, se considera todo lo que pagaron o le retuvieron, y luego ya se hace un ajuste si es necesario. La manera en que está determinado el impuesto sobre la renta en su cálculo semanal, quincenal, mensual, es en base a una tarifa progresiva, unos bloques de ingresos. Si yo recibo un concepto anual en una sola fecha, como es el PTU, como es el aguinaldo, en una sola fecha, lo que va a provocar es que si yo siempre estoy en el renglón 2, por decir un ejemplo, esa persona está siempre en el renglón 2 y le calculan un ISR de un 15%, cuando recibe el PTU, cuando recibe el aguinaldo, se va a ir hasta el renglón 4 y le van a quitar mucho impuesto. Entonces, hay una facilidad que está establecida en el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el artículo 174, donde se sigue un procedimiento y se fracciona o se mensualiza, se normaliza este ingreso anual a un cálculo como si fuera mensual. ¿Cómo es? Pues se aplica a que si una persona normalmente está en el renglón 2 y le aplican de esa tarifa y le aplican una tasa del 15% a su impuesto, de manera efectiva, pues aunque reciba el PTU en una sola exhibición o su aguinaldo en su momento en diciembre en una sola exhibición, le sigan aplicando ese 15% para que no se vea afectado. Entonces, en sí, esto es lo que hace ese artículo 174. Y queríamos ponerlo como preámbulo porque el sistema de Compact y nóminas precisamente facilita todo este cálculo. Para eso hay que hacer unas consideraciones previas, para eso hay que llevar la administración en el sistema y nosotros ya por lo tanto entendemos e interpretamos el resultado que hace el sistema de Compact y nóminas para efectos de PTU, para efectos de aguinaldo. Entonces, hasta aquí ahorita la explicación de por qué pagamos una PTU en México, las leyes que lo fundamentan, cómo se distribuye, cómo se calcula con sus leyes y cómo se calcula el impuesto sobre la renta que se va a retener a cada una de las personas. ¿Cómo opera esto en el sistema de Compact y nóminas? Bueno, los dejo con mi compañera Marlene Valdés para que ella les explique y nos vaya llevando en este proceso de cómo operar esto en su sistema y facilitarle la vida. Adelante, Marlene. Sí, gracias, contador. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues el día de hoy, ya vimos un poco del marco legal del cálculo de la PTU, ¿verdad? Porque, pues, las razones por las que se entera, se calcula, y pues también pues, quienes tienen derecho y hasta que, bueno, hay el límite que tenemos actualmente, ¿verdad? El topado. Ahora lo que vamos a ver es ya vamos a entrar al tema directamente en el sistema de compaquinóminas. Como les comentaba el contador Antonio, el sistema ya está preparado para realizar todo esto que vimos previamente. El sistema ya lo trae preconfigurado, ¿verdad? Solamente hay que verificar o considerar ciertas cosas o verificar porque pues quizá no somos los usuarios, los únicos usuarios del sistema, quizá a lo mejor alguien hizo alguna configuración adicional. Entonces es importante verificar ciertas
ciertas cosas en el sistema, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que vamos a verificar? Aquí voy a estarles mostrando la presentación y también me voy a ir directamente al sistema para que vean de qué es lo que estamos hablando, ¿verdad? Ya directamente en las pantallas del sistema. En cuanto al concepto de la PTU y la clave agrupadora del SAT, ¿ok? Dice que en el catálogo de las empresas se debe asignar el concepto que utilizará el proceso de PTU y esta asignación se realiza en la pestaña opciones. Esta asignación no tenemos que realizarla, ya viene por default cada vez que damos de alta una empresa para cálculo de nómina, pero pues lo pone por si, les digo, si acaso alguien cambió el concepto o hizo algún otro concepto para reparto de utilidades, pero este concepto ya viene por default configurado. Aquí voy a entrar también directamente al sistema, a la pantalla del sistema. Si me voy aquí a la configuración de la empresa, aquí puedo verificar en esta pantallita, perdón, en esta última, si se fijan aquí, concepto de PTU, dice reparto de utilidades. ¿Ok? Entonces, esta es una de las cosas que tengo que verificar, que en el caso de esta pestaña, pues que esté realizado de esta manera, que significa que voy a utilizar pues este concepto, ¿verdad? Este concepto que tenemos. Ok, al igual en el catálogo de conceptos que tenemos en el sistema, en el catálogo de conceptos, si se fijan ahorita, vimos en la pestaña que era el concepto 25, que se llama cálculo de utilidad, reparto de utilidades. Si se fijan es este. Aquí me dice que tengo que verificar qué clave agrupadora de esa tengo. Esto también está de manera automática directamente en el sistema, pero les digo, por cualquier razón se pudo haber movido, es algo que tenemos nada más que verificar de una manera rápida, ¿verdad? Entonces, para que cuando realicemos el timbrado de este recibo del pago de utilidades, se vaya de manera correcta al SAT, ¿verdad? Entonces, ese es otro de los puntos que tenemos que verificar, que primero, pues que tengamos el concepto correcto en el catálogo de opciones y después en el catálogo de conceptos eh, que tengamos la clave SAT correctamente. Ok. En el caso de los empleados que no se les calcula PTU, ahorita cuando veíamos el marco legal también indicábamos a qué personas no se les calcula, en este caso directores, accionistas y gerentes generales, según el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo. Estas personas no se les calcularía PTU. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros si en nuestro cálculo de nómina tenemos este tipo de empleados dados de alta? Pues lo que tendríamos que hacer es irnos al sistema, irnos al catálogo de empleados y de acuerdo pues pues al puesto, ¿verdad? O el departamento del empleado, a indicarle si es una persona a la que se le va a calcular PTU o no se le va a calcular. Si se fijan aquí, yo tengo varios empleados, 16 empleados dados de alta, y entonces aquí yo nada más, por ejemplo, en este caso en el director general, pues es una persona a la que no se le tendría que realizar un cálculo de PTU. Si se fijan aquí en esta pestaña donde dice cálculos está deshabilitado. En caso que estuviera habilitado, pues simplemente quito la palomita y le doy guardar para que no me calcule de esa persona, en este caso, pues no me realice el cálculo de PTU. Fíjense aquí, por ejemplo, departamento de operaciones, aquí me voy revisando, ¿verdad? Pues, dependiendo del departamento y el puesto, pues voy a saber a quién se le calcula PTU y a quién no. Ok, si tuviéramos a lo mejor también, en este caso, si ustedes tuvieran en su base de datos algún empleado que está como asimilable, ¿verdad? Que se le calcula asimilables, estas personas tampoco no tienen cálculo, no tienen derecho a cálculo de PTU y también tendríamos que deshabilitarlas en esta opción, en la ventanita que se llama cálculos. Dentro del catálogo de empleados, ahí tendríamos que quitar esta opción para que no me calcule PTU. Ok, aquí quiero hacer una aclaración antes de irme a más adelante. En el caso aquí hay una pequeña confusión lo he visto actualmente con los clientes a los que les hemos realizado, ayudar a realizar el cálculo. Hay una pequeña confusión en cuanto a que dice que a los empleados que hubieran laborado a los que hayan laborado más de 60 días, se refiere a los empleados que no son o que se contrataron
por tiempo determinado, o sea, que no sé, empleados temporales, podemos decirlo como empleados temporales. A esas personas son a las que no le va a calcular PTU si no laboraron más de 60 días. A todos los demás, no importa que hayan laborado 8 o 10 días, si fueron empleados que se les contrató, digamos, de planta, pero nada más laboraron pocos días, a esos empleados les va a realizar el cálculo. Aquí justamente con una de las empresas que realizamos el cálculo, me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues es que ellos laboraron, no sé, una persona laboró 8 días. Realmente es muy importante que nosotros cuando demos de alta a un empleado, sí definamos el tipo de contrato que va a tener desde un inicio, ¿verdad? ¿Por qué? Pues quizá todos lo dejamos porque por default cuando yo doy de alta a un empleado, me lo pone como contrato de trabajo por tiempo indeterminado. ¿A qué se refiere? Que es un contrato de trabajo de manera como le llamamos de planta, ¿verdad? Entonces, si realmente a los empleados que yo estoy dando de alta son personas que van a trabajar por cierto tiempo, por obra, por sujeto a prueba, ¿verdad? A estas personas habrá que determinarlo, habrá que ponerles el contrato que corresponda para que en su momento, si yo voy a realizar un cálculo de PTU, como en este caso, yo pueda identificar si fueron empleados que están trabajando nada más por cierto tiempo, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para que no me los incluya en el cálculo de PTU. Entonces, lo quería aclarar aquí porque sí ha sido un tema de un poco de confusión, pero sí quería aclarar que son para lo de los 60 días, pues son para empleados que trabajaron de manera temporal, ¿verdad? Sí, obviamente se contrató de manera temporal, pero trabajaron más de 60 días, a estas personas sí les va a incluir el cálculo de PTU, sí se les va a incluir en el cálculo de PTU. Esto también lo quiero comentar, que si obviamente la persona trabajó más de 60 días y aunque tenga su contrato por tiempo determinado, el sistema va a detectar quienes tengan ese tipo de contrato y también los días que laboraron para realizar el cálculo, ¿ok? Esto sería nada más como validarlo, es como validación que hagamos nosotros, pero el sistema sí lo hace correctamente. Ok, entonces, una vez aclarado este punto, pues vamos a deshabilitar la casilla para quienes no apliquen el cálculo, para que no se aplique el cálculo de PTU en la pestaña de cálculos dentro del catálogo de empleados. Ok, le quitamos esa parte, ¿verdad? Esto era lo que les comentaba. Para los trabajadores eventuales tienen derecho a participar en las utilidades cuando hayan trabajado 60 días durante el año por lo menos. O sea, ¿qué significa? Pues más de 60 días, ¿verdad? Entonces, trabajadores eventuales, cuando hayan laborado menos de 60 días, el sistema automáticamente excluye a estos trabajadores de la PTU. Eh, Aquí en este caso, por ejemplo, si se fijan, el tipo de contrato pues es por tiempo determinado y el tipo de contrato es lo que, en este caso, es lo que, en este caso, es lo que nos indica, perdón, qué tipo de contrato tiene cada empleado y en base a esto es si nos va a calcular o no nos va a calcular si trabajaron menos de 60 días, si nos va a calcular o no la PTU, ¿verdad? Entonces, esto, digo, es lo mismo que les comenté la vez pasada, nada más, esta es la pantalla, ¿verdad? Donde les estoy indicando. Ok, para empleados de confianza y sindicalizados. Aquí también es importante tener definidos si tenemos empleados sindicalizados, porque aplica un tope, como comentaba ahora Antonio, aplica un tope también para empleados sindicalizados de hasta un 20%, ¿verdad? Entonces, también en el catálogo de empleados tenemos pues una parte donde le indicamos el tipo de prestación que tiene cada empleado. En este caso, por ejemplo, es igual, si se fijan aquí en la parte de generales, aquí me indica el tipo de prestación, si es de confianza, ley o sindicalizado. Entonces, si se fijan, yo aquí tengo varios empleados dados de alta y configurados, entonces algunos son sindicalizados, de confianza. Estos serían lo que tendríamos que tomar en cuenta si tenemos empleados sindicalizados. ¿Ok? Por ejemplo, este es un ejemplo, ¿verdad? Un trabajador sindicalizado con mayor ingreso que participa PTU 240,000 al año y un trabajador de confianza con ingresos que participa en PTU 365,000 al año. Para el cálculo de PTU no se van a tomar los 360,000, sino el salario máximo permitido, en este caso para el sindicalizado, que son 240,000 más el 20%, que son 288,000 anuales. Entonces, si se fijan, lo que yo le determine a un empleado va a afectar el cálculo de los demás, porque como, como indicó
contador al inicio se reparte, primero se divide en dos por días y por sueldo, ¿verdad? Entonces, es importante sí tener bien identificados si nosotros tenemos empleados, si tenemos tipos de contrato de manera, o sea, empleados eventuales, si tenemos empleados de planta y también si tenemos empleados sindicalizados, también es importante tenerlo muy bien definido en el sistema para que el cálculo sea lo más correcto posible. Ok, verificar los acumulados para PTU. Ok, ¿a qué se refiere con verificar acumulados? Bueno, realmente aquí cada concepto que nosotros manejamos cuando realizamos el cálculo timbrado de la nómina, esta parte incluye si aplica o no para PTU, ¿verdad? Pero eso también, como se los comentaba, ya viene por default directamente, o sea, ya viene configurado en el sistema. Entonces, pues simplemente es nada más como verificar que esté de manera correcta. ¿Ok? ¿Dónde puedo verificar los acumulados? Bueno, hay una pestaña en el sobre recibo donde me indica los acumulados que me va que me va a tomar en cuenta, ¿verdad? Ok. Entonces, en este caso voy a abrir, por ejemplo, este empleado para indicarles dónde pueden ver los acumulados. Ok, aquí está en la pestañita 3 que dice acumulados. Y este me va a traer el acumulado del año, si se fijan, es del ejercicio anterior. Aquí no me está trayendo información. Como estoy calculando ejercicios anteriores, pues en este caso me está trayendo el acumulado del ejercicio anterior. Me está diciendo y me está desglosando aquí la parte que graba para PTU. Y con esto pues yo puedo ahí darme cuenta cuánto es lo acumulado que traen los empleados, ¿verdad? Les digo, todo esto lo hace ya el sistema por default, no tenemos ahí que hacer nada, simplemente si tenemos alguna duda en cuanto al acumulado, a lo mejor podemos verificarlo ahí en esa parte. Ok, tenemos aquí en la parte de los acumulados una parte que dice días PTU no participan. ¿A qué se refiere con estos días PTU que no participan? Bueno, se refiere a las incidencias que tenemos, a las incidencias de los empleados. Si este empleado tuviera incidencias en el periodo anterior, aquí mismo nos indicaría, por ejemplo, en este caso, pues este empleado no tiene incidencias. Entonces, a días PT1 participan, aquí es donde se ponen, o aquí es donde nos muestra las incidencias de los empleados. Siempre hacemos hincapié en cada uno de nuestros cursos o en cada uno pues, de estas sesiones que tenemos con ustedes, que es muy importante que se lleve acá o que se llene la información en el sistema en cuanto a incidencias, en cuanto a retardos, faltas injustificadas, ¿verdad? Toda la parte también de incapacidades. ¿Para qué? Pues justamente para este tipo de cálculos es importante que tengamos esta información llenada de forma correcta, ¿verdad? Entonces, ¿dónde puedo ver también los acumulados para PTU? En la pestaña de reportes, en el menú de reportes, Cardex del empleado por acumulados. Aquí también me da esta información que vimos ahorita, me la da y ahí me va a decir eh, también los días PTU que no participan el PTU de ingresos acumulados por empleado, ¿verdad? Este reporte que me da, pues ahí puedo verificar los días y puedo verificar también las incidencias que tiene este empleado, ¿verdad? Entonces, esta parte, ¿verdad? Que les estoy mostrando aquí, pues es para lo de la parte de los acumulados de PTU, en la parte del ICR. Ok, aquí en donde dice define ICR que vas a utilizar. Bueno, aquí por default del sistema ya trae también un ICR, que es aquí en este caso, vimos ahorita que se aplicaba el artículo 96 o el 174. Entonces, en este caso, el sistema de Compaquinóminas utiliza un ICR base agravada que se llama artículo 142, que este es pues el que se definió en el sistema para realizar el cálculo de la retención de ICR en su caso para PTU. Ok, recuerda que puedes exentar hasta 15 UMAS. Ok, esto también no es necesario que nosotros modifiquemos o realicemos algo, simplemente directamente también en el sistema, en el catálogo de conceptos, yo puedo verificar que pues esta extensión esté aplicada. Voy a irme aquí a la pestaña 25, perdón, al concepto 25. Y aquí en la parte de exento ICR, aquí me está diciendo que hasta 15 UMAS, ¿verdad? Entonces, esto no tengo yo que realizarlo, simplemente verificar que esté configurado de esta manera
para no tener ahí ningún problema en cuanto a el cálculo de PTU, ¿verdad? En este caso de la retención del ISR. Ok, en este caso de la extensión, perdón, del ISR. Ok, entonces una vez que ya hayamos verificado esto, pues vamos a proceder, ¿cómo sería el proceso del cálculo en el sistema de compaquinóminas? Ok, primero que nada, como lo comentaba también el contador, aquí se indica o se sugiere que el cálculo se realice en un periodo extraordinario. ¿Por qué? Pues para que, pues si estamos realizando el cálculo de PTU junto con un cálculo de periodo normal, quincenal o semanal, pues obviamente a lo mejor nuestro impuesto se va a ir más arriba, ¿verdad? Nos tendrían que retener un poquito más. Entonces, la idea, y también se sugiere que se realice en un periodo extraordinario. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Pues vamos a abrir nuestro periodo extraordinario. En este caso, estoy aquí en esta base de datos, voy a abrir aquí mi catálogo de periodos. Aquí yo lo estoy abriendo de esta manera. Entonces, si yo quisiera, pues también puedo verlo aquí en catálogo de tipos de periodos o de periodos. Aquí voy a abrir un periodo extraordinario. El periodo extraordinario por default me da la fecha en que estoy yo pues abriendo o utilizando el sistema. ¿Qué vamos a poner en esta fecha? Pues la fecha, ¿qué vamos a poner, perdón, aquí? Es pues la fecha en que sea probable que se vaya a realizar el cálculo, perdón, el pago. Aquí no pasa nada si yo selecciono una fecha, pero se paga en otra fecha, porque cuando yo vuelva a entrar, puedo recalcular varias veces mientras no haya autorizado o timbrado. Entonces, en este caso voy a dejarla y le voy a poner 31 de mayo del 2025 y le voy a dar a aceptar. Entonces, este sería mi fecha para el cálculo de mi PTU. Y esto sería, entonces el paso número 1 sería abrir un periodo extraordinario donde vaya a realizar aquí mi proceso de PTU. Si se fijan, realmente los pasos en el sistema son muy rápidos y muy sencillos. En este caso, obviamente, para poder yo realizar este proceso, obviamente tenía que tener ya pues información de periodos anteriores, ¿verdad? Y la información calculada correctamente, haber timbrado también correctamente. Entonces, realmente, después de haber verificado que tuviera yo toda la configuración correcta, lo único que voy a hacer es abrir un periodo extraordinario. Después me voy a ir a procesos, PTU, y aquí solamente le voy a indicar cuál es la cantidad que voy a repartir entre mis empleados, ¿ok? Aquí esta información pues normalmente nos las da el contador o la persona que determinó ahí, en el caso en el anual, cuál va a ser la cantidad repartida entre los empleados. Entonces, en este caso voy a utilizar una cifra cerrada de 100,000 pesos. Y aquí me pregunta que si existen acumulados para el cálculo. ¿A qué se refiere? Bueno, que si yo realicé cálculos en este sistema de ejercicios anteriores, en este caso sí. Y pues también, ¿qué pasa si a lo mejor yo estoy realizando el cálculo por primera vez y a lo mejor yo he utilizado otro sistema? Bueno, aquí nada más le pondría que no existen acumulados, ¿verdad? ¿En qué se va a basar? Pues se va a basar pues también en las fechas, en la fecha de entrada del empleado y también en los salarios que se tienen. Entonces aquí le estoy diciendo que sí existen acumulados y aquí también le estoy indicando que me descuente incidencias, ¿ok? Que me descuente incidencias que estén asociadas al cálculo, al acumulado que se llame días PTU que no participan. Bueno, en este caso, pues como en esta base de datos sí se está utilizando incidencias, sí se están manejando incidencias, se le voy a dejar. Hay empresas que no utilizan incidencias y que no, perdón, que no aplican incidencias en el sistema. Entonces, pues simplemente le tendrían que dejar deshabilitado o pues simplemente si le dejan así, pues no nos va a aparecer nada de información, ¿verdad? Aquí en esta parte, si se fijan, aquí ya me está indicando la configuración del tope de PTU a 3 meses de salario o promedio de PTU recibida los últimos 3 años. Si se fijan, aquí me da la opción de habilitarla o de no habilitarla. Eh, Quizá, ¿por qué me da la opción de topar o no toparla? En este caso, bueno, pues por la versión del sistema y otra cosa porque pues quizá yo estoy calculando a lo mejor una PTU de años anteriores, ¿verdad? Entonces, en este caso, a partir del 20, me parece 2023, fue a partir del 2024 que empezamos con este proceso de topar PTU.
ya pues puedo considerarlo, ¿verdad? Puedo indicarle si quiero que me realice el cálculo pues con el tapado de PTU. Entonces, el sistema pues lo deja como para quitarlo, pero pues básicamente es por el tema, eh, pues por el tema de que si estoy calculando también PTU de años anteriores. Y pues creo que también aquí digo igual ya al final si el contador nos quiere indicar aquí, pues si tú también como empresa consideras no aplicarlo, puedes desmarcarlo. Bueno, aquí no sé por qué razón podría ser que no quisieras toparlo, ¿verdad? Pero pues en este caso sí lo dejaríamos tal cual está y le vamos a dar aquí continuar. Entonces se fijan nada más los únicos parámetros que tengo que indicarle es la cantidad a repartir, si existen acumulados y pues esto se lo dejamos como sale, ¿verdad? ¿Qué es lo que me va a dar aquí de primera, pues el primer cálculo que me va a realizar? Si se fijan, me está indicando lo que comentábamos, que los 100,000 pesos se iban a dividir en dos. Aquí está, cantidad por días, 40, en este caso, pues me está poniendo, no me está poniendo los 100,000 cerrados, ¿verdad? Son 2 centavos de diferencia, pero si se fijan, por día son 50,000 y por importe igual, bueno, 49,999,98. Este, en este caso serían estos dos cálculos que me está realizando, me los está separando y aquí ya también me está diciendo los días trabajados de cada empleado y el salario devengado de cada uno. Si se fijan, aquí esto pues me da pues digamos que es una bitácora, ¿verdad? Del cálculo que estamos realizando. Y si se fijan aquí, me dice que en este caso no se cuenta con información de la PTU de los últimos 3 años porque quizá en el sistema no se había realizado algún cálculo de los años anteriores, pero aquí sí me lo está topando a los 3 meses, ¿verdad? Los 45,000, que son los 3 meses de salario de esta persona, sí me lo está topando. Y aquí, por ejemplo, si se fijan, tengo varios empleados, en este caso por tiempo indeterminado, y tengo también empleados que están por obra determinada. ¿Qué significa? Que fueron empleados eventuales. Estos empleados, si se fijan ustedes, no como fueron menos de 60 días, en este caso de Orlando, 41 días, y de Victoria, 13 días, estos no me los está considerando en el cálculo. Si se fijan, aquí me lo está poniendo en gris, pero al final me está diciendo, ¿por qué no te lo está aplicando? Pues porque fue un empleado eventual que laboró menos de 60 días. ¿Ok? Y en este caso, si recuerdan, al director general que teníamos, que le teníamos configurado, en este caso, aunque tenga el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, dice que pues no tiene activo el parámetro cálculo PTU. Entonces, no importa si nosotros ya realizamos nuestro cálculo, en esta parte podemos volver a verificar a quienes sí le aplican y a quienes no. Y a lo mejor esta persona que acaba de entrar, ¿verdad? Que dice que no laboró durante el ejercicio, pues esta persona ya no tiene días acumulados del ejercicio anterior, por eso pues no le estamos realizando un cálculo. Entonces aquí lo que me gustaría que identificaran es que no solamente te da como que un cálculo o una bitácora, sino ya te indica por qué te está realizando, por qué no te está realizando en ese caso el cálculo, ¿verdad? Esta bitácora que me da antes de aplicarla, pues yo la puedo exportar a Excel para que sea como mi papel de trabajo de este cálculo. Y también si se fijan, yo aquí puedo regresarme y revisar otra vez los parámetros. ¿Sabes qué? No eran 100,000 pesos, eran 94,300 pesos lo que teníamos que repartir. Entonces, pero sabes que no vamos a descontar las incidencias. Entonces, volvemos a darle a calcular. Esto se puede hacer las veces que sean necesarias mientras no lo hayamos aplicado. Entonces, algo que también se me pasó comentarles es, siempre hay que realizar un respaldo previo antes de realizar este cálculo anual de PTU. Porque pues como son procesos anuales que se realizan, pues ya no tendríamos manera, al menos que nos regresáramos al respaldo anterior, de pues recuperarlo, ¿verdad? Entonces es importante realizar un respaldo siempre antes de aplicar. Entonces en este caso yo hice cambios a los parámetros porque pues a lo mejor ahí me había equivocado en la cantidad. Se fijan, me vuelve a realizar todo el cálculo de nuevo y aquí también pues ya me da o me indica por qué razones, ¿verdad? Me lo está realizando de esta manera. En este caso, pues obviamente cambiamos las cantidades. Se fijan aquí también me vuelve a hacer
me vuelve a indicar. Y aquí en cada uno de cada uno de las columnas me va indicando, ¿verdad? Quizá a lo mejor yo no tuviera muchísimo conocimiento en esto, entonces me va indicando. Por ejemplo, en días trabajados, cuando la empresa, si existen acumulados, pues me muestra tantos días, el salario de vengado. Entonces me va indicando de cada una de las columnas, me va indicando, ¿verdad? Me va dando una descripción, una explicación de por qué se está realizando. ¿Ok? Entonces en este caso aquí, pues la mayoría pues no se cuenta con PTU recibido de los años anteriores, entonces pues me lo está topando al salario de los últimos 3 meses. ¿Por qué? Porque no tenemos información de que se haya recibido PTU en los últimos 3 años, por lo menos no en el sistema, ¿sí? Entonces, por eso me está aquí topando a los 3 meses de salario y me está indicando. Si se fijan, realmente el cálculo de PTU en el sistema, aquí en este caso, si yo ya verifico, ya guardé aquí, a lo mejor ya lo guardé, mi bitácora. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente pues voy a aplicarlo. Si se fijan, esta bitácora que me da, pues es un papel de trabajo que yo puedo guardar. Aquí también, de todas maneras, aunque yo no la guarde en Excel, se guarda en TXT de manera automática, el sistema la guarda. Y pues, ¿cómo nos podemos dar cuenta que ya realizó alguien el cálculo? Pues cuando está una bitácora realizada, ¿verdad? Aunque no la hayamos guardado. Entonces, una vez que hayamos revisado y que todo esté de manera correcta, lo que voy a hacer es darle aquí aplicar. ¿Para qué? Pues para que me realice el cálculo y me lo aplique en el sistema. Aquí le voy a dar a aceptar. Y aquí me está mostrando la pantalla donde me dice que está calculando. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace? Pues me calcula los empleados. Desea ver la bitácora, le voy a decir que no. Como quiera, si les digo, la bitácora me la guarda en la ruta de la empresa. Y si me voy yo aquí a la prenómina, aquí yo puedo ya eh, verificar. Y si se fijan aquí, por ejemplo, reparto utilidades. ¿Cómo puedo darme cuenta si me lo está calculando de manera correcta o no? Pues simplemente me voy aquí a checar los grabados y exentos. Este exento, recordemos que son 15 UMAS. Eso es la parte exenta, entonces nada más me está grabando la diferencia entre el total, que son 10.954, menos los 1.697, me está grabando nada más 9.257. Entonces, me está grabando esos 9.257 y me está dando una retención de 1.775. ¿Cómo puedo verificar? Obviamente, si a lo mejor si hay empleados que tienen en este caso, menos de la parte exenta, pues no me va a grabar nada, ¿verdad? En este caso, los 1.607 son totalmente exentos porque no rebasan los 15 UMAS y me da ahí esa parte calculada de manera correcta. Entonces, es una manera, visualmente es una manera de que yo puedo verificar. Igual aquí también eh, en esta parte, recordemos que aquí también me va a incluir empleados dados de baja. ¿Por qué? Pues porque fueron personas que quizá laboraron el año anterior, no importa el estado actual del empleado, si aún está trabajando o si no, pero si trabajó, en mi empresa obviamente dijimos, si no es eventual y si no es eventual que haya trabajado menos de 60 días, a todos los empleados los va a incluir en el cálculo. Ok, en este caso, pues yo aquí puedo sacar ya mi lista de raya de forma tabular. Voy a sacar el periodo 1 extraordinario, periodo extraordinario 1. Ok, aquí le voy a decir que nada más me ponga los conceptos diferentes de cero. Y si se fijan aquí, bueno, aquí pues por la configuración que tengo en la base de datos, me lo está separando por registro patronal o por departamento. Y ya al final yo puedo ver, pues, cuánto va a ser mi reparto de utilidades, cuánto va a ser, en este caso, pues, por ejemplo, el total de a repartir y pues el ISR que tengo que pagar, ¿verdad? Si se fijan, pues yo puse una cantidad que eran 93,000 pesos, algo así, pero realmente nada más, pues voy a tener, o vaya, me salió a repartir 65,000 por el topado de los 3 meses de sueldo o por los últimos 3 años o el promedio de los últimos 3 años. Entonces, sí es muy importante que realicemos o que verifiquemos esta información antes de realizar nuestro cálculo pues, para cuando veamos aquí la cantidad final, pues sepamos por qué me lo está calculando de esta manera, ¿verdad? Entonces,
Si estos 3, 4 pasos que hicimos realmente en el sistema son los que se tienen que realizar para sacar nuestro cálculo de PTU directamente del sistema de compaquinóminas. Me voy a ir aquí a la presentación para no encargarme nada de lo que hicimos. Ok, aquí en la presentación los estamos haciendo tipo guía para que ustedes puedan realizarlo también de manera fácil ahí en su sistema, ¿verdad? Y les estamos indicando aquí en cada uno de los campos, pues, que aplica, ¿verdad? Entonces, pues no sé si tengan hasta ahorita alguna duda, algún comentario en cuanto al cálculo de PTU en el sistema. Como les comentaba el contador Antonio, pues tenemos estas sesiones, las tenemos grabadas en nuestra canal de YouTube, se están subiendo ahí las sesiones grabadas y pues en cualquier momento ustedes pueden irse a revisar, la verdad, esta información. Y obviamente aquí en este caso, pues yo no timbré un recibo de nómina, pero pues ¿cómo puedo darme cuenta? Pues simplemente que esté timbrado de manera correcta. Por eso configurábamos ahí nuestro concepto que decía, el concepto 25 que era reparto de utilidades, la clave SAT que era la correcta, ¿verdad? De reparto de utilidades. Si se fijan aquí, pues estamos viendo un sobrerecibo timbrado de esta parte de reparto de utilidades. Si se fijan aquí en la percepción, aquí me está indicando que fue un reparto de utilidades, una parte grabada y una parte exenta. Eso es muy importante que esté correctamente para que, pues, cuando realicemos el timbrado se vaya de manera correcta, ¿verdad? Porque, pues, para evitarnos ahí al final del año alguna, pues, diferencia, ¿verdad? En nuestros cálculos. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. Estamos atentos aquí a cualquier Ujú. comentario, duda que tengan. Es un cálculo que se hace una vez al año. Puede ser que no nos acordemos bien cómo hacerlo. Por eso nos ayuda mucho un sistema como Compaquinóminas, porque podemos tener a detalle la cantidad de días laborados efectivos de cada persona, el monto de salarios devengados durante el año, si llevamos la administración ahí. Nos toca escuchar a muchas empresas que tienen el sistema de Compaquinóminas, pero no realizan los cálculos especiales como estos ahí en el sistema porque no está acostumbrada el área o la persona a llevar la administración ahí. Y también no cuentan con alguna asesoría o una póliza de soporte como H Integro, pues para estar preguntando dudas o que estén constantemente capacitándose en la maestría del manejo del sistema. La intención de estas sesiones es eso, que ustedes aprendan detallitos que quizás el año pasado lo vieron de una manera, pero hoy que tienen más madurez en el proceso, pueden verlo de otra manera y aprender de esas omisiones que hubo en el año anterior y así ir perfeccionando su trabajo, ¿no? Entonces, pues quedamos atentos a sus preguntas. Parece que hay una ahí relacionada con el sistema ahí en el chat, En el Marlene. chat. Sí, Angélica, buenas tardes. Ok, dice, mi duda es en el catálogo de empleados, donde dice sindicalizados o de confianza, ¿qué opción tiene que tener? Ok, aquí tendríamos que verificar si en el caso en tu empresa ustedes bueno, si tienen empleados sindicalizados. eh, si ustedes están contratando empleados sindicalizados, si no, en el caso de que no sea así, pues simplemente pues lo vas a dejar como de confianza en la parte del catálogo de empleados. Déjame, te comparto aquí la ventana del sistema. Aquí, por ejemplo, según yo, depende del giro, contador, me indica si estoy mal, depende del giro de la empresa. A veces, pues sí, la mayoría, o vaya, las empresas que contratan empleados sindicalizados, pues ahí depende a veces del giro de la empresa. Yo lo he visto más en como empresas como de manufacturas o algo así. Sí, si no tienen sindicalizados, Ujú. no se operaría esa opción. Las Sí. empresas que tienen sindicatos, pues deberían ser todas, pero las que acostumbran más ya en la práctica, pues son todas las empresas que tienen una operación productiva. Eh, y entonces el sindicato tiene convenios con la empresa para prestaciones, convenir las prestaciones de ley o prestaciones especiales
según los logros sindicales de ese sindicato, ¿no? Por eso hay esa distinción entre sindicalizados o no sindicalizados. Y los de confianza, pues plenamente son los que están en una categoría superior, ¿no? Ujú. Ok, voy a ver si hay alguno. Ok, sí, en su caso yo creo que si no tienen sindicalizados. Sí, ellos no tienen sindicalizados. Sí, ahí nada más sería que revisaras que estén en la pestañita que dice confianza para, pues para verificar que estén correctos, ¿verdad? No sé si alguien más tiene alguna duda, algún comentario. Gracias, Angélica. Pues la invitación está a que compartan esta información. Este mismo material que nos estaba ahorita exponiendo Marlene va a estar en el canal de YouTube ahí para que se descargue, en el canal de H Integro, para que se descargue y también lo compartan para todas aquellas personas que están operando nóminas, que están en área de RH, que están llevando el sistema de Compact y nóminas y que quizás traigan algunas dudas de cómo calcular el PTU y muy seguramente si manejan el sistema de Compact Nóminas, que tengan dudas de cómo hacer este cálculo en el sistema. La invitación es de que operen el sistema en su totalidad, vean esos cálculos especiales, estén atentos a los cursos que vamos a tener próximamente de Compact y nóminas, de Compact y contabilidad, de Compact y bancos, porque la integración de los sistemas agiliza mucho los tiempos y nos dan exactitud en la información que estamos dando para toma de decisiones, para cálculos que al final es costo para la empresa o ahorros para la empresa o evitas contingencias para la empresa. Entonces, muy bien, Marlene, pues nos despedimos entonces. Sí. Muchísimas Bueno, pues gracias a muchísimas todos, estamos gracias. atentos. Gracias Gracias. por acompañarnos. Que tengan buena tarde. Gracias.